Una de las principales variables para influir sobre el nivel de bienestar de la población, las condiciones de vida, las condiciones de pobreza que puedan existir en una sociedad es el crecimiento de los ingresos. Cuando vemos el informe más reciente de la evolución de pobreza en la República Dominicana, nos damos cuenta de que cuando hay un aumento del ingreso, pues se reduce la incidencia de pobreza, y eso es lo que hemos visto en los últimos años, las últimas décadas, como el crecimiento del ingreso es lo que ha explicado la reducción de la incidencia de pobreza en el país. Por eso es importantísimo que podamos mantener un ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al potencial, que es un 5%. Después de haber crecido 2.4% el año pasado, vemos que este año arrancó muy bien, y eso ya se estaba registrando desde finales del año pasado, esa recuperación, y este año se tiene, de acuerdo a los estimados del Banco Central, que en los primeros 2 meses del año se ha registrado un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5.4%, es decir, que está por encima del potencial. La gran pregunta que habría que hacerse es si será posible mantener ese ritmo de crecimiento. De acuerdo al Banco Central, de acuerdo a los expertos del Banco Central, el crecimiento de la economía estará en el entorno del 5.5% este año. Para esto, obviamente, hay que comenzar a ver los factores que influyen sobre ese crecimiento, y en ese sentido, desde el punto de vista de la descomposición del crecimiento por el lado sectorial, vemos que la mayor parte del aporte a esa recuperación la está explicando el sector construcción. Ese sector que tuvo una tremenda recuperación con relación a lo que se estaba viviendo en los primeros meses del año pasado, cuando, por ejemplo, en los primeros 3 meses el valor agregado del sector construcción cayó 4.7%, y eso arrastró hacia abajo el crecimiento de la economía, que en el primer semestre apenas era de 1.2%. Pues el sector construcción, después de la inyección de liquidez, después del cambio de postura de la política monetaria a finales de mayo del año 2023, pues se aceleró el ritmo de crecimiento del sector construcción por la inyección de liquidez, más de 190,000 millones de pesos a tasa de interés no mayores del 9%. Esto favoreció la demanda del sector construcción, que se tradujo entonces ya en un aumento, una aceleración en la última parte del año, y lo que va de año se tiene lo siguiente, que en los primeros 2 meses del año se tiene un promedio de crecimiento del sector construcción de 8.3%, y en febrero fue de 9.7%, es decir, que hay una clara aceleración de la construcción, pero eso se debe a la política monetaria, una política monetaria donde se inyectó una gran cantidad de liquidez a tasas de interés no mayores del 9%. Aquí cabe preguntar si es posible mantener esa situación. Y lo que estamos observando es que en los últimos meses la política monetaria está mostrando un cambio. Hay cierto apriete monetario. Si uno ve los diferentes indicadores que influyen sobre el nivel de liquidez de la economía, lo que estamos viendo es una reducción. Por ejemplo, las reservas internacionales netas están reduciéndose. Se redujeron en 1.652 millones de dólares entre finales de diciembre del 23 y marzo del 24. 1.652 millones de dólares significa que se pierden esas reservas y salen esos pesos de circulación, cayendo las reservas de 15.458 millones de dólares a 13.806 millones de dólares. Es decir, que hay una presión hacia la baja de la emisión monetaria, el dinero de alto poder, la base monetaria, que es lo que influye luego sobre el grado de liquidez de la economía. También han aumentado los valores en circulación emitidos por el Banco Central. Eso significa que el Banco Central está sacando pesos de circulación más allá de lo que requeriría cuando uno hace el análisis y toma en consideración lo que es el pago de intereses que hace sobre esos títulos el Banco Central. Es decir, el Banco Central está colocando más títulos de los intereses que está pagando, y eso hace que entonces haya una tendencia hacia la baja también de los agregados monetarios. Es decir, que visto esos dos elementos, es lógico que la base monetaria registre una reducción, y eso es lo que se ha visto, la base monetaria ampliada, que incluye la restringida más otros elementos como los depósitos remunerados de corto plazo, ha registrado un desplome importante en lo que va de año, más de 100,000 millones de pesos de reducción, y esto obviamente que influye sobre los agregados monetarios definidos como M1, M2, M3, pues comienzan a mostrar un comportamiento donde se ve claramente que hay un apriete monetario en lo que va de año, y esto es por el hecho de que el Banco Central quiere primero mantener
la estabilidad de la tasa de inflación, es decir, la inflación dentro del rango meta que va del 3 al 5%. La inflación está en 3.3% y la quiere mantener en ese entorno sin ningún tipo de problema. El otro punto que quiere el Banco Central es detener el proceso de depreciación del tipo de cambio, que cuando lo vemos a abril, el último dato que tenemos, abril 5, llegó ya a 59 pesos con 39 centavos. Eso representa una depreciación con relación a diciembre de 1.9%, es una depreciación bastante acelerada. Si la anualizamos, estamos hablando de una depreciación superior al 7%. Si tomamos desde mayo hasta marzo, recuerden que mayo fue que comenzó la política monetaria de inyección de liquidez para estimular la economía y que finalmente lo logró porque la economía terminó creciendo en 2.4%, mientras que en el primer semestre lo que estaba creciendo únicamente era 1.2%. Pues el tipo de cambio se ha depreciado desde mayo hasta marzo en 8.3%, y en términos interanuales, es decir, de marzo a marzo o de abril a abril, estaríamos hablando de 7.4% de depreciación de la moneda. De tal manera que el Banco Central ahora, con este apriete monetario que estamos observando los primeros 3 meses, lo que quiere es quitarle presión a ese mercado cambiario y también a la volatilidad. Quiere reducir la volatilidad, que se ha estado registrando un aumento significativo, quiere reducir esa volatilidad, porque manteniendo la volatilidad baja, manteniendo el tipo de cambio sin una depreciación muy acentuada, asegura de esa manera también que se cumple fácilmente la meta de inflación que está, vuelvo y señalo, entre 3 y el 5%. Así las cosas, se puede señalar que el Banco Central va a continuar con ese apriete monetario. Claro, eso tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? Que va a subir la tasa de interés, como de hecho ha estado sucediendo. Si nos vamos, por ejemplo, a la tasa de interés pasiva, vemos como entre diciembre y abril ha pasado de 8.56% a 9.27%. Es decir, que se ve claramente cómo hay una tendencia ascendente de la tasa de interés, tanto pasiva como la activa. La activa ha subido menos, pero ha subido de 13.6 a 13.97. Estas son las tasas de interés promedio ponderado. La tasa hipotecaria ha subido de diciembre 10.93% a 12.44%, y esa hipotecaria va a influir sobre el ritmo de crecimiento del sector construcción, y ahí quería caer. Lo que estamos observando es que la política monetaria que se está ejecutando en el primer trimestre del año va a influir sobre la tasa de interés hacia el alza, y esto a su vez va a impactar negativamente sobre el sector construcción. Y si el sector construcción deja de crecer tanto como ha estado creciendo en los últimos meses del año pasado y en los 2 primeros meses de este año, entonces deberíamos observar una desaceleración del crecimiento, principalmente desde el tercer trimestre de este año. Tercer y cuarto trimestre de este año debería registrarse una desaceleración del ritmo de crecimiento del sector construcción. No es que va a reducirse de tal manera que tenga una variación negativa como sucedió el año pasado, no, pero sí una desaceleración. ¿Qué significa esto? Que no va a seguir creciendo el sector construcción en al ritmo que hemos estado observando recientemente, que vuelvo y les repito, en febrero fue 9.7 y el promedio de los 2 primeros meses 8.3%. Hay que tomar en cuenta también el entorno internacional, y en ese sentido, ¿qué está sucediendo? Primero, lo que ocurre en la economía de los Estados Unidos manda como mensaje que ya no será posible esperar una reducción de la tasa de interés tan fuerte como se había previsto. Estados Unidos, al inicio de año, el mercado estaba esperando reducciones de 6 veces la tasa de interés, es decir, en 6 ocasiones reduciría en 25 puntos básicos la tasa de interés la Reserva Federal. Pues ya eso no va a ocurrir, sino que lo que se prevé ahora no es ni siquiera 3, es probable que sea 2 veces. Es decir, que si la tasa de interés de referencia está entre 5.25 y 5.50, ahora lo que quedaría, si hay solamente 2 recortes de tasa de interés, entre 4.75 y 5% la tasa de interés. Y eso influye sobre la tasa de interés de referencia de la República Dominicana. Hasta que ellos no reduzcan la tasa de interés, República Dominicana no la puede reducir. ¿Cuándo la podría comenzar a reducir la tasa de interés en los Estados Unidos? Pudiera ser junio o julio, en el mejor de los casos, pero pudiera ser más allá de julio. De tal manera que en el caso de República Dominicana, la tasa de interés de referencia no va a bajar. Y eso significa un piso que va a partir de ahí establecer
lo que sería la tasa de interés pasiva y a partir de ahí la tasa de interés activa. En consecuencia, no vamos a tener en los próximos meses la posibilidad de beneficiar la economía dominicana con menores tasas de interés. Y eso porque los Estados Unidos va a tener una política monetaria menos expansiva o menos restrictiva de lo que se pensaba, o sea, en el sentido de que decía, bueno, vamos a tener ahora una política monetaria que va a reducir su tasa de interés y eso va a favorecer el ritmo de crecimiento. Pues eso que se pensaba hacer ya no va a ser tan acomodaticia, ya no va a ser tan expansiva como lo que se pensaba hacer. Primer elemento. El otro elemento que hay que tomar en cuenta es lo que está sucediendo con el precio del petróleo, que eso nos va a impactar también. Si vemos lo que ha ocurrido en lo que va de año con el precio del petróleo, ya ha subido más de $16 con relación al inicio de año. $16 para la economía dominicana significa un impacto de más de $800 millones en términos anualizados en las cuentas externas. Y implica ese precio de casi $87 por barril en el West Texas, significa una presión sobre lo que es las finanzas públicas en la República Dominicana que pudiera ascender en términos semanales a más de 800 millones de pesos. 800 millones de pesos semanales de recursos que se van a estar utilizando para mantener subsidiados los precios de los combustibles. Y eso va a impactar de una forma muy negativa también sobre la posibilidad de que República Dominicana pueda crecer. Porque si el gobierno tiene que mantener ese subsidio, significa que va a tener que reducir el gasto, por ejemplo, de inversión pública. Y eso limita el ritmo de crecimiento de la economía dominicana. En consecuencia, lo que vemos a nivel internacional de aumento de precios de los combustibles, de no reducción de tasa de interés como se había previsto, y lo que vemos en la economía dominicana, donde para poder mantener la estabilidad del tipo de cambio, la tasa de interés tiene que subir o por lo menos no bajar como se había previsto para poder asegurar un ritmo de crecimiento del sector construcción como lo que sucedió el año pasado y que todavía se ven los coletazos este año, pues si se mantienen esos indicadores, pues es muy probable que el ritmo de crecimiento de la economía no sea el 5.5% que ha señalado el Banco Central. Lo que muy probablemente ocurra con relación al ritmo de crecimiento de la economía es que este año crezca entre 4 y 4.5%. Es decir, que va a crecer este año el Producto Interno Bruto por debajo del ritmo de crecimiento potencial, que es el 5%. ¡Llévatelo juntos!